mis amados hermanos, una bendición poder estar compartiendo con todos ustedes, como cada día, cada oportunidad que tenemos desde esta preciosa localidad de Tanti, provincia de Córdoba, provincia mediterránea, en el centro de la República Argentina, la bendita República Argentina que no nos cansamos de bendecir, al norte, al sur, al este, al oeste, cada hogar, cada familia, a modo personal, a modo individual, el matrimonio, la familia, los sueños, los anhelos, los proyectos. Sabe que el Señor tiene interés en nuestras vidas, claro, le preocupa, lo vemos en la Escritura, que le interesa, claro, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, lo vemos en los sacerdotes, los sacrificios, vemos cuánto el Señor ama a su pueblo, lo escogió de todas las naciones de la tierra, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de todas las naciones de la tierra, el escogido. Y seréis, dice Éxodo Shemot, capítulo 19, mi especial tesoro. Miren lo que dice el Abba, el Todopoderoso, acerca de nosotros. Especial tesoro. Así que yo quiero ser ese especial tesoro. Tomo esa identidad que el Padre nos da. Claro, hay que seguirlo al Mesías, a Yeshua, a Él lo tenemos, el referente, el prototipo, aquel que no vino, dice Mateo 5:17, el Mesías lo dice. No penséis que he venido para abrogar la ley. Otra versión dice para cancelar, otra versión dice para dejar sin efecto, para invalidar. Dice otra versión, no vine para eso, sino para cumplir la ley, la Torá, la palabra, los mandamientos, las instrucciones. Johanan capítulo 1, versículo 14 dice el verbo, el logos dice otra versión, la palabra, la Torá se hizo carne. Él es la palabra de Dios de Elohim, la palabra de Dios viviente. Así que eso va a provocar buenos beneficios, estoy seguro, estoy convencido, claro que sí. Te doy la bienvenida, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no sé en qué momento vas a ver el video o vas a escuchar el audio. Estamos transmitiendo a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida desde aquí, desde este precioso lugar, siempre lo digo, lo certifico, Tanti, Barrio Los Chañares, ahí estamos establecidos, 13 años predicando, cumpliendo con el Señor, cumpliendo con los hermanos, con esta localidad, predicando la palabra, impregnando la atmósfera con alabanza, con adoración, con palabra del Señor, orando, clamando, intercediendo, para que venga ese tiempo de refrigerio que dice la Escritura, que dice la palabra del Señor. Ya la tengo a mi mamá, como cada transmisión se está conectando, me está diciendo, aquí estoy desde la provincia de San Juan. Hola, queridos pastores, atenta a escuchar la poderosa palabra del Señor. Ahí está mi mamá Teresa, Rubén y Dioli también están atentos a escuchar. Un abrazo grande. Ya se comienza a impregnar, mire, nuestros ojos naturales muchas veces no podemos humanamente, porque somos finitos. Claro, tenemos un principio y tenemos un fin. No podemos entender todas las cosas espirituales, pero hay algo especial. Hay algo que sucede cuando se predica, cuando una persona dispone su corazón, aparta un tiempo para leer la Escritura, para orar, para interceder, para buscar esa conexión con las cosas espirituales. Hay algo que sucede. El Salmo 22, versículo 4 creo que es, habla que el Señor habita en la alabanza del pueblo. Cuando el pueblo se une, el Salmo 133 también respalda y dice cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, en la reunión, en la congregación, porque ahí hay algo especial, ahí hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay milagros. Mire, yo he sido una persona muy incrédula, y decía, si no lo veo, no lo creo, como Tomás, el discípulo incrédulo. Y he visto a lo largo del tiempo milagros, señales,
prodigios, cuando los médicos decían es imposible, esta persona va a morir, esta persona no puede vivir, bueno, el Señor certificaba lo contrario, vida, y están en vida. Cuando los matrimonios estaban destruidos y decían no hay oportunidad, no hay posibilidad, bueno, la mano del Señor comenzaba a moverse y se restauraban la familia, se restauran los jóvenes, se rescatan de las drogas. He visto muchos casos de personas adictos a los estupefacientes, droga, alcohol, cigarrillo, prostitución, vagancia, de todo tipo. Y he visto la mano del Señor obrando. Así que creo que lo que para el hombre, dice la Escritura, parece imposible, el Señor lo hace posible. Así que te animo, claro, está en el nivel que cada persona lo toma o lo deja. Así es la cuestión, así es el asunto. Y nos conviene, sí, nos conviene oír. Romanos 10:17 dice que la fe, la palabra fe que nosotros vemos en la Escritura, en hebreo es emunaj y no es simplemente creer. El libro de Santiago dice que los demonios, escuche, ya le doy la bienvenida a María desde la provincia de San Juan. Dice que Santiago que los demonios creen que Dios es uno solo es Dios. Uno solo, no hay 3, 4, 5 ni 10, uno solo es Dios. Los demonios creen, saben y tiemblan, lo creen. Pero la fe que hace referencia a la Escritura en una óptica con los anteojos hebreos significa creer, significa confianza, significa fidelidad, significa obediencia, al menos 4 cosas. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, del Eterno. María me dice buenas tardes. Ahí está María, como cada transmisión que realizamos desde aquí. Así que un abrazo grande. Me dice buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor desde Rivadavia. Qué lindo que es San Juan. Hay un eslogan por ahí que lo dice, está cada vez más lindo San Juan. Y la gente también, el cariño fraterno, la familia. Así que desde Rivadavia, San Juan está enviando sus bendiciones. Muchísimas gracias. Retribuimos, enviamos desde este lugar las bendiciones. La palabra habla de una bendición, dice que enriquece. Así es la bendición del Señor. Te enriquece todas las áreas de tu vida. Salud, económico-financiero, lo emocional, los sueños, los anhelos, los proyectos. Trae sabiduría, te trae dirección y necesitamos. Santiago, voy a Santiago otra vez, lo voy a citar, porque dice, si hay alguno que escuche, si hay alguna persona que esté escaso de sabiduría, la Biblia, Santiago, el mismo Santiago, habla de 2 tipos de sabiduría. La sabiduría humana, que dice que es terrenal, así dice Santiago, lo describe, el libro de Santiago. Describe, dice la sabiduría es humana, es terrenal y es diabólica. Esas 3 características da, dice según Reina Valera, pero claro, hay una sabiduría, la que viene de lo alto. La sabiduría del Señor, de Dios, de Elohim, esa nos hace bien. Esa sabiduría es la que el hombre tiene que pedirle. Si está escaso, si en la vida no está desarrollando una vida de bendición, la gente dice éxito, éxito. Bueno, ponele, no alcanzás el éxito, no alcanzás el objetivo. Pedile sabiduría a Dios, el Eterno. Y dice el libro de Santiago, y Él generosamente, abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es un Dios mezquino, no es un Elohim mezquino. Él te va a dar de acuerdo a su voluntad. Muy bien, ¿qué vamos a compartir en esta tarde preciosa? Se ha refrescó un poco, eso es lo que tiene esta parte de la provincia de Córdoba. Durante una tarde, una jornada muy calurosa, 34 grados me marca aquí la computadora, 34 grados la temperatura en esta parte de la provincia, querida provincia de Córdoba. Ahí vamos a ver, hay 2 títulos que vamos a compartir en el libro de Éxodo, Shemot, Éxodo,
Shemot es el nombre hebreo que define el libro de Éxodo, como lo vemos en la escritura en Reina Valera. Éxodo, bueno, hoy vamos a compartir el capítulo 31. Es corto, es breve, pocos versículos, y vamos a hablar dos temas bien diferenciados: Aholiab y Bezaleel. Son dos personas, artesanos, dos artesanos que vamos a ver cómo el eterno Dios Elohim los va a capacitar. ¿Para qué cosa? Para desarrollar un trabajo excelente en la construcción del templo, lo que estamos viendo, el santuario, porque ahí quiere morar el Señor, en el santuario. Desde el principio, desde Génesis, Bereshit es el nombre en hebreo, desde Génesis, el Señor está queriendo relacionarse con el hombre, siempre, nada más que el hombre está buscando atajos y se va de un lado por otro. Miren lo que pasó, ya lo saludo a mi querido hermano Walter, muchas gracias Walter Box, ya estoy con vos. En el Edén, en el paraíso, después del pecado, después de la tentación, de la caída, que claro, eso iba a provocar la destitución, Adán y Eva dice que oyeron. ¿Qué hicieron? Oyeron la voz de Dios, de Elohim, que se paseaba por el Edén, por el huerto. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Al oír la voz de Dios se escondieron. ¿Por qué? Porque sabían que habían fallado. Sabían que estaban, ¿cómo estaban? Desnudos. Sí, antes también estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. Y al oír la voz de Dios, de Elohim, se escondieron. Hasta el día de hoy hay mucha gente que no quiere oír un mensaje de la palabra del Señor, porque la palabra es instrucción. No te olvides, es instrucción, mandamientos, ordenanzas, así como tenemos leyes municipales, leyes provinciales, leyes nacionales, leyes internacionales que rigen a la población, a las personas. Bueno, la ley, la Torá, la palabra, la Biblia, como quieras llamarle, es instrucción para nuestras vidas. Walter, te saludo, me dice, buenas tardes. Walter, querido, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor, está Cuapé en su QTH. Un abrazo grande, querido Walter, muchas gracias por acompañarnos en cada transmisión que realizamos desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba. Quiero saludar por ahí, no tengo el retorno, Soledad Cajas, la familia, mis hijos que están en Finlandia, que también yo no tengo acá el retorno, no los puedo ver. Mi hija Carolina, no te veo, Caro. Me dice, saludalos porque ellos te están oyendo o están viendo, nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba, la radio que transmite vida. Saludalos, claro, hay mucha gente que yo no los veo acá. O después recibo el saludo a través de las distintas páginas de Facebook o de las distintas plataformas. Estamos en YouTube. Aquí aprovecho para promocionar nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, te invito, muchísimas gracias, va creciendo la página, la plataforma de YouTube, muchísimas gracias por entrar, por hacer comentario, por suscribirte, tocar la campanita y suscribirte, eso va a provocar que recibas una notificación cada vez que transmitimos, subimos un video a la plataforma de YouTube. Vas a recibir, es totalmente gratuito, vas a recibir una notificación. Así que estoy feliz, contento, porque el Señor es bueno y porque su misericordia es desde ahora y para siempre. Así que estamos por ver estos dos temas que vamos a compartir. Aholiab y Bezaleel, dos hombres, dos artesanos que van a ser llamados, ya vamos a ver, un llamamiento especial. ¿Para qué cosa? Para un trabajo especial. Son artesanos, van a hacer algo excelente, tienen que trabajar, tienen que aportar su tiempo y para excelencia, la excelencia para el Señor. En la construcción de lo que vamos a ver ahora, algunos elementos mobiliarios del santuario
del tabernáculo de reunión. Paso de los Libres, claro, no puede estar ausente. Me dice, aquí estoy, me dice Ana Gómez desde Paso de los Libres, bendiciones, pastor. Un abrazo a la distancia, un abrazo grande, querida Ana. Quiero estar en Paso de los Libres, quiero ir a Paso de los Libres, así que si el Eterno lo permite, pronto por Paso de los Libres para estrecharte en un abrazo, para estrechar a la familia. Debemos aprovechar el tiempo, no sabemos después qué va a pasar, así que debemos aprovechar. Muchísimas gracias, querida Ana. Un abrazo grande para toda la familia, todos los hermanos, todos los amigos establecidos ahí a la vera, a orillas del río Uruguay, en la provincia de Corrientes, frontera, claro, frontera con Brasil, uruguayano. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por cada conexión, por cada saludo. También hago extensivo, dicho sea de paso, ahí a José Gómez, claro, Mirta Palacios, para toda la familia Rolón, Barrio 60. ¿Cuántos amigos? Me dice mi mamá, no te tragues las S, pronuncia bien las palabras. Bueno, ¿cuántos amigos ahí en Paso de los Libres, hermanos, que también me envían sus solicitudes? Ahí me dice Ana, amén. Ana, siempre unas comidas que se preparan espectaculares. ¿Cuál es la preferida del pastor Cajas? Las lentejas. El guisado de lenteja, como Esaú. Así que un abrazo grande. La falda también, el asado, el cordero. Rico. Estar ahí para compartir en Paso de los Libres. Muchísimas gracias, Ana, querida. Éxodo 31 es lo que vamos a compartir. Vamos a ver el llamamiento de Aholiab y Besaleel. ¿Sabe lo que significa Aholiab o Aholiab? Significa tienda, escuche, tienda del Padre. Y Besaleel significa a la sombra. Otra versión dice a la protección de Dios. Acordate que todos los nombres que terminan en él, Ismael, Ezequiel, Daniel, todo eso están relacionados al nombre, a Dios, al Eterno. Entonces, el común denominador es una tienda, es estar, es construir, es habitar a la protección de Dios, de Elohim. Entonces, vamos a ir a la Escritura a ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra del Señor. Aholiab y Besaleel, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice llamamiento, Éxodo es lo que vamos a compartir, capítulo 31. Es corto, dije, lo que vamos a compartir en esta tarde. Llamamiento de Besaleel, que significa a la sombra, a la protección, bajo la protección de Dios, de Elohim. Y de Aholiab, que significa tienda del Padre. Habló Yahweh, dice, a Moisés el Eterno. Vio que siempre hay una cadena de mandos. El Eterno tiene un representante aquí a Moisés, que representa qué cosa, el pueblo de Israel. Él es el intercesor, el nexo. Y Moisés es una figura claramente del Mesías, Yeshua, que es quien va a representarnos, quién es el que está sentado a la diestra del Padre, quién es el Cordero de Dios, de Elohim, que una sola vez, dice el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre hizo el sacrificio y está a la diestra, está sentado a la diestra del Padre, y Él es el quien intercede por nosotros. Habló, dice Yahweh el Eterno, a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, da la descendencia. Ve que siempre hay datos para que nosotros podamos identificar con el tiempo, cuando se hace un estudio sistemático o ya sea panorámico, a ver, hijo de quién era, de qué tribu. Bueno, por eso no se escapa ningún detalle en la palabra del Señor. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Se acuerda? Ur, de la tribu de Judá. ¿Sabe que hay alguien que de la tribu de Judá? Hay promesas para la tribu de Judá cuando Jacob los bendice, cuando Jacob
suelta la bendición, ahí en Génesis lo vimos, Bereshit, sobre Judá iban a salir personas muy de renombre. Es más, el Mesías, el león de la tribu de Judá, Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos, él sale de la tribu de Judá y dice, no será quitado el báculo, el cetro de la tribu de Judá. De ahí va a salir, van a descender, de ahí se van a desprender personas muy importantes, reyes. Ahí está el Mesías por sobre todas las cosas. Entonces, de la tribu de Judá, importante, es una persona importante. El Señor puso los ojos en este hombre, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado. ¿Cómo? Y lo he llenado del Espíritu, con mayúscula, el Ruach, el Espíritu Santo. Lo he llenado, dice, del Ruach, del Espíritu de Dios, de Elohim, lleno. No dice medio tanque o cuarta parte, no, dice lo he llenado del Espíritu de sabiduría, del Espíritu de Dios, perdón, en sabiduría, sigue diciendo, y en inteligencia, coma, en ciencia y en todo arte, a Bezaleel. ¿Para qué cosa, pastor? Acá lo dice el Éxodo 31:4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras preciosas. Para trabajar también en eso, mire, lo ha capacitado. Piedras para engastarla, lo que iba a ser el efod, las sombreras del sumo sacerdote, que esas piedras preciosas van a representar qué cosa, el pueblo de Israel, que está distribuido en qué, en 12 tribus, no hay 13, no hay 14 ni 15, son 12 las tribus, 12 piedras que van a estar engastadas ahí en el pectoral, en el efod, en la vestidura sacerdotal. Y dicen artificio de madera, mire, lo ha capacitado para eso, para ese trabajo, para trabajar, dice, en toda clase de labor, en toda clase de labor. Entonces, acá nos damos cuenta, claramente nos damos cuenta que el Señor, claro, nos llama. Nosotros vemos muchísimos llamamientos en la Escritura. ¿Se acuerda el llamamiento de Elías? Elías lo va a llamar a Eliseo. Eliseo, el llamamiento de Eliseo, dice que Eliseo estaba arando el terreno, el territorio, ese campo, lo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y aparece el profeta Elías en el escenario y lo llama, claro, y le arroja el manto, el talib, le arroja el manto y le hace una pregunta y le dice, ¿sabes lo que te he hecho? La Biblia, los acontecimientos, la Torá nos venía relatando que Elías ya estaba por cumplir un ciclo y era necesario arrojarle el manto. Arrojar el manto es transferencia de servicio, de trabajo. Es decir, que el sucesor de Elías, el profeta Elías, que era un hombre, dice, sujeto a pasiones como nosotros, pero algo había. ¿Por qué? Porque él oraba y 3 años y 6 meses los cielos se cerraron. Un hombre común, dice, un hombre sujeto, así dice Reina Valera, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Oró y los cielos se cerraron. Por 3 años y 6 meses no hubo lluvia sobre la faz de la tierra, una sequía impresionante. Pero dice la Biblia, lo relata, que después de 3 años y 6 meses volvió Elías a orar, un hombre sujeto a pasiones, como usted, como yo, y los cielos se abrieron y se derramó la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces él tiene que entregar el ministerio, él tiene que buscar a un representante, alguien que va a continuar con ese trabajo. Y ahí está Eliseo arando el terreno 12. No es poca cosa. Es decir, que nos da a entender ese relato del llamamiento de Eliseo. Hay tantos llamamientos, pero
me detengo en Eliseo, que él era rico, porque no cualquier persona está arando su campo con 12 yuntas de bueyes. No, es rico. Tiene, y dice la Biblia, lo relata, que él fue, dice, hizo un asado, mató los bueyes y con el arado, ¿qué hizo el asado? Con el arado, lo quemó el arado, llamó a los vecinos, al vecindario, al pueblo, a los conocidos, no sé, y hizo el asado y comió y celebró y se alineó con el plan que el Eterno lo estaba llamando. Los discípulos del Mesías, ¿cómo fueron llamados pescadores? Estaban remendando sus redes ahí a orilla del mar de Galilea, pescadores, Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, pescadores, estaban remendando las redes y los llamó el Señor y les dijo, ya no seréis pescadores así de los peces, no, van a ser pescadores de hombre. Leví, Mateo, el publicano, la Biblia los relata, el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, dice que él estaba sentado, Mateo, estaba sentado a la mesa de los tributos y el Mesías pasó por el lugar. Pasando por el lugar, fijó los ojos en él y le dijo, sígueme. Yo no encuentro en la Biblia algo que me dé la pauta. ¿Por qué inmediatamente Mateo, inmediatamente dice, dejándolo todo, siguió al Mesías, a Yeshua? Dejándolo todo. Así lo vemos en los llamamientos y así es en nuestras vidas también. Él nos comienza a llamar. Él comienza, alguien que nos invita a una reunión. Ahí Ana muchísimas veces me invitaba a las reuniones. Ella comenzó a caminar en fe, comenzó en las cosas espirituales y yo me negaba por mucho tiempo. Soledad, mi hija también ahí con Ana, a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos. A mí no me interesaba, no estaba en mis planes, en mis proyectos, pero sí estaba en el corazón del Abba, del Padre, del Todopoderoso. Él nos llama con lazos de amor, hay un llamamiento con lazos de amor, pero claro, el corazón del hombre es tan endurecido, está tan endurecido que a veces, qué triste, viene el lazo de dolor, la tristeza, la muerte, la pérdida de un familiar querido, la bancarrota financiera, quiebra financiera, un divorcio, una separación, lo que sea. Así te llama el Señor, cuando el corazón está endurecido. Acá vemos que lo está llamando a Bezaleel y lo está capacitando. ¿Con qué cosa? Con el Espíritu. Porque sin las cosas espirituales, sin una mente, sin una óptica espiritual, muchachos, hermanos, amigos, es muy difícil transitar y poder alcanzar los beneficios, la bendición del Señor. Tenemos el orden establecido, acá lo dice, espiritual primeramente. El Mesías, Yeshua, en Mateo capítulo 6, 33, él lo dice bien claro. Más buscad, cuando hablaba acerca del afán y la ansiedad, dijo, más buscad primeramente el reino de Dios, de Elohim y su sedaká, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Ese es el orden de prioridades. Lo llamó a este hombre, a este artesano, y lo capacitó, lo llenó del Espíritu, y se fue lleno del Espíritu de Dios. Le entregó sabiduría y le dio inteligencia, le dio ciencia y le dio, dice, en todo arte. Lo capacitó. ¿Sabe qué? Yo he escuchado, yo era una de esas personas que decía, yo no califico, no capacito para ser pastor. No, hay otras personas que hablan mucho mejor que yo, que no se comen las S. Dice mi mamá, por ahí hay que pronunciar las S, claro. Hay otros que hablan muy bien, hay otras personas que son muy estudiados, universitarios, terciarios, qué sé yo, que pueden desarrollar pero no, el Señor, claro, de lo vil, dice, de lo que no es, de lo que no sirve, los llama, los capacita, los califica, los reviste de sabiduría, les da del espíritu, de su espíritu, le da inteligencia, dice. Yo he conocido muchos pastores que no saben leer ni escribir,
pero el Señor le da tal capacitación, tal sabiduría que aún ni un universitario, ni un facultativo por ahí tiene la inteligencia, tiene la sabiduría de una persona de esas características, que por esas cosas de la vida tal vez no pudo terminar la escuela porque sus padres no tenían recursos, etcétera, etcétera. Pero el Señor te llama, me llamó a mí y está llamando. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré. Mire qué respeto. Mire qué respetuoso que es el Señor, que no es un intruso que va a entrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. No. Él va a llamar, Él está llamando a las puertas hoy, mañana, pasado mañana. Siempre, siempre la Biblia es actual. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno por ahí. La Biblia, la Torá, no te obliga a nada. A nadie obliga a nada. El que quiere, el que se dispone, el que abre su corazón, el que abre la puerta al Mesías Yeshua, bueno, ese está calificando a ese llamado que está haciendo el Señor. Te capacita, te llena de sabiduría, te da entendimiento. Y no solo eso, te da los recursos para que puedas desarrollar un ministerio, para que puedas desarrollar un trabajo, pero ¿cómo? Con excelencia. Es muy triste escuchar acerca de lo que algunos, no todos, algunos pastores, profetas, la Biblia dice, cuidado, mucho cuidado. Cuidado, guardaos de los falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos líderes, falsos hermanos también. Cuidado. Mateo capítulo 24 habla del engaño. Cuando hay señales antes del fin, hay mucho engaño, hermanos. Amigos, cuidado, cuidado con eso. Porque claro, es triste que esa gente con malos testimonios, avaricia, codicia, ganancia deshonestas, etcétera, mal testimonio, impiden con esas actitudes, con esas vidas que están desarrollando esos ministerios, de que más personas, claro, mucha gente dice, no, para ir a la iglesia y tener una persona como esa o como aquella, o un pastor de aquel tipo, como aquel otro, son impedimentos, y todos, según segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuenta según nuestras obras, sean buenas o sean malas, vamos a rendir cuenta. Qué bueno será ese momento cuando con nuestros oídos podamos oír la voz del Señor y que te diga, bien, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, en el gozo que el Padre ha preparado, así dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Ya está preparado para tu vida, para mi vida, pero qué bueno es decir al Señor, bien, 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 buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué triste, realmente es una tristeza que poder o la persona que oiga del Señor decir, no te conozco, que llamé como esas 10 vírgenes, 5 de las cuales 5 eran sensatas, eran prudentes, tenían el aceite para la lámpara, tenían el ruaj, tenían el Espíritu Santo y estaban atentas esperando la venida del Señor. Pero las otras eran insensatas, y cuando salieron a comprar el aceite para las lámparas, ¿qué pasó? Cuando vinieron, las puertas estaban como cerradas. La Biblia te habla de eso. Aprovecha el tiempo, que pueda ser sabio, que pueda ser sabia para discernir, ahí está la palabra, discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando vemos que los días son malos y los tiempos cada vez son más difíciles, que te aferres con uñas y dientes de la palabra del Señor, de las instrucciones, que te animes a ofrecer sacrificio, tu vida. Como dice Romanos capítulo 12,
tu vida como un sacrificio, presentando vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Lo mejor que podemos hacer es presentar nuestras vidas como ese sacrificio. Él está llamando. Acá lo vemos que lo ha llamado a este Bezaleel, hijo de Uri, lo está capacitando para desarrollar ese trabajo. Y dice, 31, estoy Éxodo, Shemot, capítulo 31, versículo 6. Y he aquí, dice, que yo he puesto con él, con Bezaleel, a Aholiab, que significa tienda del Padre, casa, habitáculo del Padre, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, otra tribu. Y he puesto, dice, ¿qué cosa? Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esa es la función, para que hagan. Vio, el Señor nos llama. ¿Para qué? Para que hagamos algo. No nos llama, no nos capacita, no nos reviste del espíritu, de las cosas espirituales, para que estemos sentados en una congregación, calentando una silla, o simplemente viendo pasar los días, viendo pasar el tiempo. No, nos llama, dice, ¿para qué acá? Para que hagan todo lo que te he mandado, dice el Señor. Es decir, nos llama, nos capacita para hacer algo. No podés estar viendo como un espectador, viendo cómo pasa el tiempo y los acontecimientos, y no te convertís en un protagonista. Ya basta de ser espectador, es como que dice el Señor. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, esa fuente que está sobre el arca del testimonio, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios. Estamos hablando del santuario, de los muebles que están ahí en el santuario. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar y hacerlo mejor para el Señor. Los materiales ya están, los recursos ya están, el pueblo lo ha provisto. El candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, ¿te acordás? De bronce, que está relacionado a juicio, el altar del holocausto, el altar del sacrificio, es el mismo. Y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos también, no hay que olvidarse. Fíjese cómo el Señor tiene el control de todas las cosas. Los vestidos, las vestiduras de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Acá dice las vestiduras santas para Aarón, que es el sumo sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Aarón es el primer sumo sacerdote cuando se establece el santuario. Y los hijos, la descendencia, ya vamos a ver más adelante lo que pasa cuando no se desarrolla un buen ministerio. Ay, las características y las consecuencias por no obedecer. Bueno, vestidura de los hijos para que ejerzan el sacerdocio. ¿Y qué más? El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. El aceite de la unción y el aceite y el incienso, que son las oraciones de los santos, dice Apocalipsis. El incienso aromático, ese olor tan agradable, ese olor fragante, simboliza, representa la oración de quienes, los santos, no las imágenes, aquello que tiene una aureola, no. Las personas que se han separado están calificadas, están separadas para un ministerio sacerdotal, para servir, para vivir una vida en santidad. Porque sin santidad, dice la Torá, dice la Biblia, que nadie verá a Dios, a Elohim. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Cuidado, tenés que obedecer. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Segundo tema que vamos a compartir en Éxodo, estamos en Shemot, Éxodo capítulo 31, versículo 12. Gaby Cabrera, te doy la bienvenida, te saludo, querido Gaby.
Un abrazo grande, Gaby Cabrera, de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, me dice buenas tardes, bendiciones, pastor, abrazo. Un abrazo grande, querido Gaby Cabrera, para Nati, también la esposa, para los hijos, para la familia, establecidos ahí en Paso del Rey, iba a decir Virrey del Pino, hay otros pastores amigos en Virrey del Pino. Te saludo, querido Gaby, muchas gracias por cada saludo y cada mensaje. Que el Eterno te bendiga. Un siervo ahí, levita, trabajando, músico, también en el ministerio levítico. El día de reposo es otra cosa, es otro tema que vamos a compartir. Éxodo, Shemot, capítulo 31, dice, habló además Yahweh, Dios el Eterno, a Moisés. Instrucciones, vio que todo es una cadena de mando. El Eterno se lo comunica a Moisés y Moisés al pueblo, diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. Preste atención, porque esto es un mandamiento. Esto es un mandamiento. Acá tengo una imagen de lo que es el Shabbat, el día de reposo. Mientras comparto aquí la Biblia, estoy en Reina Valera 1960. Usted seguramente va a estar mirando lo que, a ver si dice ¿qué es el Shabbat? Pregunta. El Shabbat es la señal del pacto. Bueno, ahí hay unos textos bíblicos que encontré para que usted pueda ver y entender un poco más en profundidad. En el Shabbat, el día que empieza desde el viernes al atardecer, a la puesta del sol hasta el día sábado, es conocido en la Escritura, es un mandamiento. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, hay más de 100 textos que respaldan el día de Shabbat, como lo vemos aquí. Hay una bendición especial porque, claro, Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, el Padre nos da el ejemplo, el Todopoderoso, Dios Elohim, Él hizo todas las cosas, las creó en 6 días. El sexto día, ¿qué hizo? Al hombre. Pero el séptimo día que hizo descansó. Es un pacto, es una señal entre Dios Elohim y su pueblo. Es una advertencia profética para los últimos días. Esto está en las señales antes del fin, en Mateo capítulo 24. Es un recordatorio, es un mandamiento. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 6. Está la lista de los mandamientos, bueno, ahí lo vas a encontrar. No quedó abolido. He desafiado a varios pastores, líderes, alguien que me diga que no se debe cumplir, que no se debe celebrar, que no se debe observar. No hay ninguna parte en la Escritura, en la Biblia, y lo vuelvo a decir, si hay alguien que conoce algún texto, que me lo diga, por favor. En un día, dice, es un día de congregarse, de estudiar Torah y de adoración. En Isaías capítulo 66 y en Ezequiel capítulo 46 habla de esto. El Mesías, Yeshua, como era su costumbre, según Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así la Biblia, Reina Valera, como era su costumbre, se congregaba, estaba en la sinagoga, se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, como era su costumbre, en un día de Shabbat, Entonces voy a leer lo que dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, mire, señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones de generación, los padres a los hijos a sus hijos, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, así, de generación en generación. ¿Para qué cosa? Para que sepáis que yo soy Yahweh, tu Dios, que os santifico, que lo aparta. Santificar es apartar. Así que guardaréis el día de reposo, el día de Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, trabajo, hace referencia al trabajo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Esto lo vimos a un par de ahí que andaban buscando leña
Y claro, estaba establecido que no tenían que salir, no tenían que trabajar, ellos fueron, desobedecieron. Moisés preguntó, ¿qué hacemos con esta gente que no respeta la ley? No, y han salido, se dice que no había que salir, que quedarse descansando, ni trabajo de bueyes, ni los animales, y sin embargo ellos salieron. ¿Qué hay que hacer? Hay que matarlos, fue la ley, la disposición del cielo. 6 días se trabajará, tenés 6 días a la semana para hacer todo lo que se te ocurra. 6 días, pero el séptimo, más el día séptimo es día de reposo. Consagrado, apartado a Yahweh, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, dice pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. El séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. ¿Te das cuenta? Por algo la Biblia lo dice. Hasta ahí nomás, 47 minutos han pasado, han transcurrido después de las 19 horas en todo el territorio de la República Argentina. Te saludo desde aquí y si el Eterno así lo permite, mañana descanso, mañana descanso. El martes, si así el Eterno lo permite, vamos a estar compartiendo, claro, más y más palabra del Señor. Te bendigo, que la bendición del Eterno, esa que enriquece, que no añade aflicción, que no añade tristeza, descienda sobre tu vida, sobre tu casa, el matrimonio, la familia, que el Eterno provea de acuerdo a cada una de tus necesidades, que el Señor te sorprenda. Muchísimas gracias. Shalom Alejem.